Y qué lujo que nos damos. Ya la tenemos en línea a Marcela Ternavasio, profesora, licenciada en Letras, máster en Ciencias Sociales, doctora en Historia, una columnista, porque siempre que necesitamos saber de historia la llamamos, y hace muy poquito se conoció que también es premio CONEX, entre 100 personalidades de humanidades. Bueno, la saludamos, ¿eh? ¿Cómo estás, Marcela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, felicitaciones, muy felices Bueno, muchas gracias. de recibirte. Sabemos de tu trayectoria, a nosotros no nos sorprende ese premio porque sabemos de tu trayectoria y de todo el tiempo que siempre estás dispuesta a divulgar historia, que es una tarea tenaz, complicada, más en los tiempos que corren. Bueno, sí, pero yo debo decir que a mí sí me sorprendió y que me resulta muy grato compartir con todos los colegas, amigos, conocidos, queridos y que respeto mucho compartir este reconocimiento. Así que, bueno, muchas gracias y aquí vamos con eso. Marcela, contame un poco la cocina. Digamos, hay un jurado, la gente del premio CONEX, que elige estas personas, digamos, que elige, que los elige a todos ustedes. Claro, es un jurado que creo que todos, no sé si todos, pero casi todos han sido premios CONEX anteriores. Es un gran jurado muy respetable y de gran prestigio, así que eso también, imagínate, me llena de orgullo. Y son, digamos, distintos representantes de las distintas disciplinas, ¿sí?, que les dan el reconocimiento en CONEX. Entonces, bueno, cada 10 años se premia a un rubro. Este año tocó Humanidades, hacía 10 años que no lo hacían, y bueno, y dentro de esos rubros que están filosofía, ética, estética, psicología, psicoanálisis y un largo etcétera, hay 2 categorías que corresponden a historia. Una es historia política, cultural e intelectual, y la otra es historia económico y social. Bien. Así que bueno, ahí estamos disfrutando. Ahí estoy. Pero ya queda claro que esta distinción, este galardón viene con trabajo, porque te va a tocar, digamos, elegir y seleccionar a los próximos de acá un tiempo, pero formar parte de ese equipo, ¿verdad? Tal vez en algún momento, ¿viste? A esta altura siempre nos toca ser jurados, si no es de concurso, es de CONICET, claro. Si no es algún premio, así que bueno, todo eso viene con los años. Bien. Marcela, bueno, vas a estar además de esto presentando un libro hoy mismo, en un rato nada más. En un rato, tal cual. En la librería Oliva me van a acompañar para conversar sobre el libro 2 queridos y grandes historiadores, uno de aquí de Rosario, Alejandro Eugenián, y el otro es Gabriel Di Meglio, de la UBA y CONICET, que bueno, está acá también, ha dado una charla esta tarde sobre divulgación y ahora va a conversar sobre el Juan Manuel de Rosas. Nos interesa mucho conocer un poco tu trabajo en relación con la recuperación que haces de su correspondencia, la correspondencia de Rosas para este trabajo. ¿Cómo fue ese trabajo con lo epistolar? ¿Qué estabas buscando retratar justamente de algo de seguro de distintos perfiles de una figura tan polémica? Sí, mira, en realidad hace ya más de 20 años, quien fue mi director de tesis doctoral, otro gran historiador, José Carlos Schiaramonte, ya fallecido, me pidió si para una colección que estaba sacando Eudeva sobre fuentes primarias, podía hacer una selección de la correspondencia de Rosas y, por lo tanto, bueno, después de esa selección, yo hacer un breve estudio preliminar encuadrando esas misivas que estaban allí publicadas y, bueno, lo hice y fue como una experiencia inmersiva, ¿no? En lo que recupero ahora en este libro, que es La voz de Rosas. Y la recupero, digamos, no solo a través de su correspondencia, de muchas otras fuentes y de todo el aparato crítico, además, que ha, digamos, aportado a la historia del periodo, del personaje. Y cuando digo recupero su voz es porque, bueno, cuando trabajé sobre su correspondencia, esa voz me resultó muy inquietante, ¿no? Era de una potencia. Por lo cual me pareció que había que devolvérsela, no en primera persona, no ficcionalizándola, sino para reconstruir paso a paso
su liderazgo político. Es decir, cómo surge este personaje, ¿no? Que era un empresario rural, que no había participado en la carrera de la revolución, como una suerte de outsider en la arena política, con un ascenso vertiginoso. Bueno, luego cómo va aprendiendo a hacer política, ¿no? Estando ya en el poder y prolongándose en él durante más de 2 décadas. Entonces, bueno, la idea de recuperar su voz en los distintos capítulos, siguiendo un orden cronológico, porque lo que quiero es precisamente mostrarle al lector, está destinado a un público amplio, interesado por el pasado, mostrarle, perdón, yo estoy acá con mis nietos y quiero decirles que, Antonio, vos sabés que la abuela está dando una entrevista, yo ahora te atiendo, espérame un segundito que enseguida te atiendo. Entonces, bueno, la idea de recuperar su voz desde la construcción del liderazgo político es mostrar tanto la arquitectura republicana bastante sui generis que él fue construyendo y detenerme bastante en la personalidad política que él va forjando a lo largo de los años. Así que, bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Hacerme preguntas que también tienen que ver con el presente, cómo, ¿no?, surgen este tipo de liderazgos tan personalistas, donde instalan su yo gigantesco en la escena pública, como dijo Madame de Staël de Napoleón, y yo utilizo esa frase para decir, bueno, esto aplica a Rosas, ¿no? Instala su yo gigantesco a través de su palabra escrita, a través de los mensajes, de la parafernalia propagandística que inventa, siendo en realidad un personaje bastante invisible en el espacio público, ¿no? Su presencia está siempre mediada a través del retrato de la cintilla Punzó, del eslogan viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios, pero pocas personas lo conocían personalmente. Es decir, que sabía trabajar todo eso, todo su misterio, ¿no? Y desde la estrategia política tenía claro cómo lograr ciertas cosas. A ver, de cómo va construyendo su estrategia política, es una suerte de ensayo y error. Él va aprendiendo sobre el camino, va teniendo dudas, aunque nunca quiera mostrarlas, bien, ¿no? Tenía un ego enorme este personaje, y va tomando el pulso de la política. Lo que yo creo es que es efectivamente un personaje que tiene un gran olfato para ir aprendiendo sobre la marcha e ir adaptándose a las distintas circunstancias y al mismo tiempo acumulando un enorme poder, donde, ahí está el subtítulo del libro, descubriendo la capacidad que tenía la polarización política, un término obviamente contemporánea, para acumular poder. Y bueno, y de hecho lo logró hasta su caída. Marcela, siempre me gusta charlar con los historiadores y hablábamos de lo epistolar, de las cartas. ¿Con qué material uno se encuentra? Digo, porque no tenemos en la Argentina, lamentablemente hay muchas cuestiones que no se conservan de la mejor forma, o algunos documentos sí. Quizás vos nos podés dar una mirada más concreta, sí. Pero ¿con qué te encontrás para llegar? A ver, como saben, los historiadores trabajamos, ¿no?, con nuestras fuentes primarias que están en los diversos archivos. En el caso de la correspondencia de Rosas, puesto que ha sido un personaje tan transitado, sí, desde tiempo inmemorial, mucha de esa correspondencia está editada, otra no, y esa correspondencia la he sacado del Archivo General de la Nación, sí, o del Archivo de la Provincia. Él fue muy cuidadoso en llevarse al exilio los 19 cajones, ¿no?, que llenó con toda su documentación, y que de hecho fue, digamos, lo que dice, lo que me llevé a los ranchos, y por supuesto que ahí hubo un trabajo, ¿no?, de selección y de cuidado que aparece en su testamento, para que en efecto lo puedan, digamos, como hizo su hija Manuelita después, legarlo, y formó parte de gran parte del esqueleto. Entonces, bueno, él tenía escribas, ¿no? Muchas de sus cartas son de puño y letra de él, otras las escribían sus secretarios y él las dictaba, pero yo diría que él gobernó a través de la correspondencia, el conjunto de la Confederación. Él ni siquiera conversaba con sus ministros a partir de su segunda gestión, sobre todo, y se dirigía a ellos a través, ¿no?, de sus cartas, de notas, de oficios. Por lo tanto, bueno, es un material magnífico, enorme, enorme. Entonces ahí también hay una tarea, ¿no?, de economía del discurso, qué seleccionar para poner en el libro, cómo darle la voz a él.
Entonces, bueno, sí. Fueron algunos años que estuve trabajando con esto. Un par de años con Rosas. Sí. Marcela, ya más de interés, vemos la tapa del libro, recordemos, se presenta hoy a las 7 de la tarde, Juan Manuel de Rosas, retrato de un líder polarizado en los orígenes de la República. Hay una hermosa fotografía en la tapa. Sí. ¿Qué pasó ahí? Ahí es provocativa, ¿no es cierto? Sí. Y por algo que también voy a decir ahora. Es decir, cuando la editorial me manda 4 o 5 bocetos diferentes de posibles distintas tapas que había hecho el diseñador, entre ellas estaba esta, y a mí me impactó muchísimo. Mis editores tenían miedo que, como los historiadores somos antidiluvianos, yo tuviera prejuicios con la inteligencia artificial. Lo que se hizo allí fue muy sencillo. Detrás de en la primera página del libro aparece el retrato, ¿no? Uno de los más difundidos de Cayetano Descalzi, que fue, digamos, un óleo pintado en 1840, que después se reprodujo mucho en la época porque aparecieron sobre ese mismo retrato las litografías, ¿no? Que se hicieron en París, bueno, en fin. Entonces yo había mandado ese retrato como uno de los posibles para que estuviese en la tapa. El diseñador lo que hizo, bueno, fue decirle como prompt a la inteligencia artificial, actualizame este retrato. Y entonces le tira esta imagen. Primero la imagen que le tira era con un poquito de barbita y bigote. Digo, no. Hay que rasurarlo porque además es divertido porque Rosas obligaba a sus funcionarios y a los soldados a usar bigote para diferenciarlos de la usanza francesa de los unitarios, ¿no? Que no llevaban bigote, y por lo tanto lo que la inteligencia artificial produce es esto. Y el segundo chiste es que en realidad Rosas nunca se dejó retratar por la técnica del daguerrotipo, que arribó a Buenos Aires en 1843. O por lo menos las investigaciones demuestran que nunca no hay daguerrotipo como sí lo hay del San Martín Viejo, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto podemos conocer el retrato de San Martín ya anciano a través del daguerrotipo. Claro. Bueno, así que en este caso me pareció que estaba bueno. Es muy atrapante la tapa, es muy atrapante. Sí. Así que lo lograste, la decisión estuvo genial. Bueno, no te ¿No es cierto que sí? Sí, está buenísima. Sí, está muy buena. Te dejamos porque Antonio te reclama. Antonio me está reclamando, chicas, acá ya lo están escuchando. Sí. Antonio, mandá saludos a la radio. No, mira con calma. Mira. Bueno, disculpen. No, al contrario. También soy abuela. Exacto, nos encanta tu rol de abuela en un ratito, presentadora de tu libro un poquito más tarde. Marcela, un placer charlar con vos. Un abrazo desde acá. Gracias, y nuevamente felicitaciones. Chao, hasta luego. Bueno,